Romanos capítulo 4, por favor, hermanos. Romanos capítulo 4. Estamos observando este capítulo 4 bajo la temática del paradigma humano de la justificación divina. Y hoy vamos a ver los versículos 17 al 22, casi culminando ya el capítulo 4, 17 al 22. La justificación de un muerto solo por fe. La justificación de un muerto solo por fe. Dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Él levanta al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse como príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirma sobre ellas el mundo. El Salmo 113 dice, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Todos estos textos, hermanos, enseñan dos grandes verdades. De la más profunda y paupérrima condición de nuestras vidas, Dios nos ha levantado. No existía nada bueno en nosotros. Éramos una podrida llaga. Nuestras maldades nos habían sumido en el más espeso del lodo cenagoso que nos estaba tragando cada vez más sin ninguna posibilidad de salir. Pero entonces, cuando todo estaba perdido y la noche era más densa, porque ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la suciedad de nuestra vida corrupta, apareció el Señor de manera muy especial. Está desconectado, no sirve. Ya checamos. Desconectado. Cuando todo, hermanos, estaba perdido y la noche era muy densa en nuestra vida, sumidos en delitos y pecados, en la suciedad de nuestra vida, una vida corrupta. Entonces apareció el Señor de la misma manera que le apareció a Israel, hermanos, de la misma manera en nuestra suciedad y maldad, de pronto el Señor apareció como le apareció a Israel y dijo estas palabras de Ezequiel 16, que dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, el día que naciste.
Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Qué palabras tan grandiosas, hermanos. Cuando estábamos en lo más terrible de nuestra vida, el Señor dijo, vive. Vive. Ahora puedes vivir realmente. Porque la justificación o salvación de un muerto solo se realiza por fe. Así que, hermanos, su gracia descendió como luz en la oscuridad. La voz de Dios irrumpió nuestro silencio de muerte y su mano poderosa nos arrancó de las profundidades del pecado. Nos limpió, nos dio vida y donde antes era solamente ruina en nuestras vidas, nos levantó con una esperanza eterna. Donde Dios reina, entonces la corrupción ha sido quitada y ha establecido una nueva creación en nosotros. Estas verdades bíblicas acerca de nuestra condición antes de conocer a Cristo es una enseñanza tan necesaria para la comprensión del Evangelio realmente, pero también como para la proclamación del verdadero Evangelio. Pero ha sido minimizada, incluso ha sido negada, no por la gente incrédula, sino dentro de las mismas iglesias cristianas, con aseveraciones tan falsas de que en realidad la condición del hombre no es de muerte, ni de un estado inoperante de su voluntad, y tampoco del deseo por las cosas espirituales, que eso sea como algo imposible. No, dicen. Pero hermanos, esta verdad, por toda la Escritura, una vez más, una verdad teológica, de manera categórica, se vuelve a presentar aquí con Abraham. No olvidemos, hermanos, que Abraham es el paradigma humano de la justificación divina. Y les recuerdo, hermanos, que un paradigma es un ejemplo que sirve de modelo para establecer la norma cómo Dios opera justificando al hombre. Lo que hizo con Abraham lo hará con todos nosotros. Lo que no hizo con Abraham no lo va a hacer con ninguno de nosotros en cuanto a la justificación. Así que Abraham se levanta como el paradigma humano de la justificación divina. Y Abraham en este capítulo 4, Pablo nos ha mostrado que el hombre no se salva ni por sus obras, ya lo hizo en la primera ocasión. El hombre no se salva ni es justificado por practicar un rito religioso, también siguió en ese proceso, y también nos enseña, o vimos la semana pasada, que ni por guardar la ley una persona puede ser justificada. Así que hoy el apóstol Pablo nos va a volver a recordar y a repetir cuál es el único medio por el cual alguien puede ser justificado. Y aunque ya lo hemos visto, hoy Pablo nos va a dar unas características precisamente de cuál es el único medio por el cual el hombre puede ser justificado delante de Dios. Ahora también quiero recordarles que la justificación es el acto por el cual Dios nos declara justos delante de Él. Ahora, no porque nosotros tengamos justicia propia, sino porque la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Es una declaración legal, firme y perfecta de Dios, mediante la cual nosotros pasamos a ser de culpables aceptos delante de Dios. Y siendo ahora justificados, tenemos la bendición de pertenecer a su reino. Como dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Precisamente porque solamente aquellos que han sido justificados pueden participar de este reino. Y cuando el Nuevo Testamento habla de la justificación, la presenta esta justificación siempre como un aspecto esencial de la salvación. No es toda la salvación, por supuesto, pero es un fundamento imprescindible de la salvación. Un muerto espiritual necesita ser justificado. Pero ¿cómo puede ser justificado un muerto espiritual? Bueno, a través del único medio posible, que es la fe. Y lo que Pablo nos va a presentar ahora, hermanos, precisamente, y nos va a dar las características de cuál es y cómo es esa fe, que le pueden dar vida a un muerto espiritual, y va a usar una circunstancia muy especial para explicar Pablo acerca de Abraham, y esa circunstancia especial para decirnos cómo es esa fe y qué es realmente esa fe que justifica a un muerto. Lo va a hacer precisamente con el ejemplo
de la circunstancia de Abraham, donde humanamente le era imposible tener un hijo. Y Pablo lo va a retomar aquí. Recuerden, Pablo está tomando el capítulo 4, tomando a Abraham, hablándonos de cuando era un pagano y fue justificado. Cuando ya era un judío y no hizo ningún rito y fue justificado sin ello. Y cuando él, ya siendo un hebreo en su lugar, la ley tampoco le pudo traer ninguna justificación, porque Abraham nunca fue justificado ni por obras, ni por ritos, ni por ley. Pero ahora nos dice, la única manera de ser justificado es por fe. ¿Pero cuál fe? ¿Y cómo es esa fe? Va a decir ahora Pablo, ¿cómo es la fe de Abraham? Que debe ser la misma fe de todo creyente. Porque si somos hijos de Abraham, debemos tener la misma fe. Esa misma fe. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño análisis de nuestra fe para saber si es la misma fe que tenía Abraham. ¿Y cómo lo va a hacer Pablo? Usando la circunstancia en su vida de que humanamente le era imposible tener a un hijo. Muy bien, veamos la primera característica de esa fe. Versículo 17, por favor. 17. ¿Lo tienen? ¿O ya está ahí en la pantalla? Muy bien, vamos a leerlo. Dice: Como está escrito, he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que esta fe, hermanos, en Dios es el único que puede dar vida a los muertos. Es decir, la fe de Abraham es la fe que está puesta en Dios. No es la fe que tú tienes en un hombre, no es la fe que tú tienes en alguna acción, no es la fe que tú tienes en ti mismo, no es la fe que tú tienes en términos generales sobre todas las cosas. Es únicamente la fe puesta en Dios la que le puede dar vida a los muertos. Antes de hablar de la fe de Abraham, el apóstol Pablo nos muestra en quién estaba puesta esa fe. Dice que estaba puesta en Dios, el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esta declaración, hermanos, no es secundaria, es la base de todo este pasaje que vamos a estudiar, porque dice que Abraham no creyó de una manera abstracta en cualquier cosa, o no creyó en sí mismo, o no dijo en sí mismo, bueno, yo sé qué va a pasar. No, creyó en Dios, con un poder específico que Dios tenía, el poder de crear vida donde no la hay. Y eso explica precisamente la condición espiritual que el hombre tiene y que está descrita en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 2:1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, donde se afirma que nuestra muerte es una muerte espiritual por causa de delitos y pecados. Por lo tanto, la justificación no puede depender de un hombre, porque un hombre no puede responder por sí mismo estando muerto. Depende enteramente de un Dios que tiene poder de darle vida a ese muerto. Así que desde el inicio el texto comienza a establecer que la salvación o la justificación es por fe, pero en primer lugar esa fe no es una fe abstracta, no es una fe superficial, no es una fe simplemente en ten fe, nada más, no, tener fe únicamente y exclusivamente en Dios. El texto establece que la salvación es una obra divina desde el principio hasta el final. Ahora, la segunda cosa que nos dice Pablo respecto a la fe. Versículo 18, por favor. Versículo 18. Dice: él creyó conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Ahora, recuerden, hermanos, no perdamos la vista, la perspectiva. Pablo está haciendo un pequeño análisis de la fe de Abraham para saber también y explicarnos, esa fe es la única que puede justificar a un muerto espiritual. Ahora, si esa fe de Abraham, tomando el ejemplo de su hijo que no podía tener, esa misma fe se aplica a todos nosotros, entonces estamos en la fe verdadera. Por eso hay que hacer este análisis. Primeramente, la fe que tú tienes, ¿está puesta en Dios verdaderamente? Segundo, dice Pablo, la fe
que tenía Abraham es la fe sobre cosas imposibles. La fe de Abraham es sobre cosas imposibles. Esa es la fe salvífica. No se trata solamente de cosas posibles, es decir, tengo fe y ciertas cosas posibles van a suceder porque tengo fe. Bueno, sí tengo fe que mañana voy a vivir. Nos dirá, bueno, pero usted no tiene comprada la vida, sí, pero ¿es posible? Hermanos, sí. Entonces esa no es fe. Esa no es la fe. La fe sobre cosas imposibles. La fe salvífica es sobre cosas imposibles. No sobre cosas posibles o cosas superficiales. No como esa fe que aludimos continuamente como para vivir la vida cotidiana, como dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. No, estamos hablando de la fe salvífica. Pero no podemos hablar precisamente de dos tipos de fe. Sí podemos hablar de dos funciones de la fe. Aquella que Dios da para salvar, y esta es precisamente la fe de las cosas imposibles, y aquella fe mediante la cual todo pecador es justificado y que tiene como objeto principal, hermanos, de su vida Cristo, la obra que Él hace, la que Él ocurre en el momento de su conversión. Esa es la fe sobre cosas imposibles. Esa es el medio por el cual Dios da vida a los muertos, al muerto espiritual, y aquí el hombre de ninguna manera puede cooperar, simplemente responde a la obra de Dios. Esa fe es sobre las cosas imposibles, como Cristo mismo dijo. Cuando hablamos de la fe salvífica, hermanos, la fe de Abraham es la fe sobre cosas imposibles. Mateo capítulo 19, versículo 25 al 26 dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿qué dijeron ellos? Lean por favor, hermanos, ¿qué dijeron? ¿Quién pues podrá ser salvo? Porque dijeron ellos, Cristo les puso la imposibilidad. Más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Y si es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que es algo imposible, ni siquiera es probable, hermanos. ¿Es probable que un camello pase por el ojo de una aguja? Hermanos, es imposible. Pero Cristo dijo, esto imposible es más fácil a que un rico se salve. Y no solamente un rico, después dice, y a todo aquel que confía en las riquezas no es posible que se salve. Entonces dijeron ellos, y se asombraron diciendo, pues entonces, ¿quién puede ser salvo? Y mirándoles Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Lean, para los hombres esto es ¿qué? Imposible. Para los hombres esto es imposible. ¿Imposible qué? Ser salvos. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que, hermanos, ¿cuál es la fe salvífica? Primero, dice Pablo, respecto de Abraham, el ejemplo de Abraham, él puso la fe en Dios. La fe salvífica se pone en Dios. No es una religión, no en tus obras, no en tus capacidades, no es una fe abstracta que puede decir, tengo fe y me autoconvenzo de que tengo fe. No, se pone en Dios. Segundo, es una fe no superficial, no sobre cosas posibles, sino una fe sobre cosas imposibles. Imposibles. Así es como lo expresa Pablo en el ejemplo de Abraham, al decir, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En el versículo 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, lo cual significa, hermanos, que esa fe se levantó en oposición directa a toda expectativa humana. Desde una perspectiva, hermanos, natural, no había absolutamente ninguna razón para esperar el cumplimiento de la promesa. El cuerpo de Abraham estaba ya agotado. El cuerpo de Sara, era imposible tener hijos. Sara era estéril. El tiempo de tener un hijo ya había pasado. Abraham tenía 100 años. Sara tenía 90 años. Humanamente era imposible, hermanos. Y todavía a eso le añadimos
que no solamente eran viejos con imposibilidad de tener hijos, sino le añadimos a esto que Sara era estéril. Y sin embargo dice, creyó en esperanza contra esperanza. Imagínate que te dijeran a algunos de nosotros que ya físicamente es imposible tener hijos, que te dijeran que vas a tener un hijo. Sería para ti una locura, pero Abraham creyó de las cosas imposibles. Un anciano de 100 años, con una mujer de 90 años y estéril, que le diga, ¿tendrás un hijo? Sería una locura. Se reiría como se rió Sara y diría, esto es imposible. Pero dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Así que la fe de Abraham no estaba basada en lo visible, sino simplemente en la promesa dada a él, la palabra de Dios. Su fe no descansó en probabilidades, sino en la promesa misma de Dios. Y eso nos enseña que la fe salvadora no se apoya en lo que el hombre puede hacer o llegar a hacer, sino en lo que Dios ha dicho y es capaz de cumplir. Quizás tú digas, esta persona nunca va a ser salva porque cuando le hemos hablado, porque su vida, porque su testimonio, por lo que conocemos de tal persona, nunca podrá ser salva porque todo lo que ha hecho es contrario y aberrante en contra de Dios. Es más, nunca ha buscado ni desea absolutamente nada con el Señor. No quiere nada con el Señor. Su vida está ajena de Dios. Su vida no busca a Dios, no desea a Dios, no hay en él nada, absolutamente nada bueno que podamos decir por el cual Dios le puede salvar. ¿Hemos dicho esto alguna vez? ¿Pensado alguna vez? Bueno, sí, y quizás también mucha gente lo dijo de nosotros. Pero la fe que salva, hermanos, es la fe sobre cosas imposibles. Imposibles. Así de la misma manera el pecador muerto en sus delitos y pecados no tiene ninguna esperanza en sí mismo, pero es llamado por Dios a creer en la esperanza que proviene de Dios, no de nosotros. Así que, hermanos, la fe que salva es la fe sobre cosas imposibles. Ahora, en tercer lugar, hermanos, la fe no viene, la fe nunca, la fe salvadora, la fe justificadora no viene de un muerto, nunca viene de un muerto. Es producida en el mismo muerto. Versículo 19, por favor, hermanos. Versículo 19. ¿Lo tienen? Por favor, léanlo. Dice. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hermanos, en este verso el apóstol Pablo no está describiendo que Abraham, o no está diciendo que Abraham estaba muerto espiritualmente, no dice eso, sino que habla de una muerte funcional en lo físico, es decir, su incapacidad para engendrar ya era imposible. Sin embargo, Pablo usa esta realidad física de la imposibilidad como una ilustración de un principio mayor. ¿Cuál es esa ilustración? ¿Por qué Pablo usa esto? Si Pablo está hablando de la justificación, de la salvación de un hombre, ¿por qué Pablo trae a colación una situación y una circunstancia física de la imposibilidad de tener hijos? Bueno, porque está hablando que esa fe que tuvo Abraham, que lo justificó, es una fe de la misma característica con la cual Dios sigue justificando a todos los hombres. Y aquí establece lo siguiente: no habla de que Abraham estuviera ya muerto, no. Está simplemente usando esta forma de que Abraham, en el aspecto funcional y físico, no puede engendrar hijos. Y sin embargo, el aspecto en el cual realiza esta ilustración
es un principio mayor. Dios obra donde hay una imposibilidad total. Ahí Dios siempre está obrando. Donde hay una imposibilidad total, ahí Dios obra. Así que no decimos que Abraham estaba espiritual muerto, sino que su condición está precisamente asemejándola a la incapacidad que toda persona tiene en cuanto a la muerte espiritual. ¿Puede un muerto espiritual tener fe? ¿Puede un muerto espiritual tener fe? Es imposible. Eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar con este ejemplo. El ejemplo de Abraham y de Sara. Cómo totalmente están incapaces ellos de poder engendrar y concebir un hijo, siendo de 100 años y la esposa de 90 años y además estéril. Así que la expresión de su cuerpo estaba ya como muerto enfatiza la incapacidad real, la imposibilidad humana de tener hijos, la ausencia total de cualquier recurso en cualquier sentido para que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Y sin embargo, Abraham creyó. Esto nos lleva a una verdad más profunda, hermanos, mucho más profunda. Si Abraham no había en él capacidad para producir vida, tampoco había en él una base natural para producir fe que requería para creer. Si Abraham ya no tenía capacidad para tener vida o producir vida, tampoco tenía capacidad para producir fe. Es lo que Pablo está tratando de decirnos, hermanos. Miren, su condición de imposibilidad no solamente afectaba el resultado, también el medio lo afectaba. Por lo tanto, la fe que vemos en Abraham no se puede entender como algo que surgió de su propia suficiencia, sino como una respuesta que Dios mismo le hizo posible. Entonces el texto no solamente nos habla de un hombre incapaz de dar vida, sino de un Dios que no solamente da vida a los muertos, sino que también capacita a ese hombre muerto para poder creer. Abraham no creyó en sí mismo porque él tuviera capacidad de creer. Para él era funcionalmente imposible tener un hijo. ¿De dónde vino esa fe? No pudo haber venido de él. Si hubiese venido de él, él hubiera pensado en la posibilidad física de hacerlo. Porque la fe del hombre, en un sentido, hermanos, está evaluando las posibilidades y dice, es posible. Hace un momento le preguntaba, tengo fe para mañana, que yo creo que mañana voy a vivir. Bueno, porque esa fe mía, aparentemente mía, proviene de una posibilidad. ¿Y es posible que así sea? Hermanos, ¿es posible que así sea? Sí. Porque evaluamos las capacidades, las posibilidades y decimos tener fe. Pero cuando Abraham dice que creyó a Dios, que tendría un hijo a los 100 años y su esposa estéril a los 90, ¿era posible? Entonces tampoco podía producir fe en él. Porque no había ninguna posibilidad, no podía evaluar una posibilidad, un elemento, un recurso suficiente como para que dijéramos si puede tener un hijo. No había ninguna posibilidad en Abraham, ninguna evaluación que le dijera sí puedo tener, por eso voy a creer y voy a creer lo que me dijo el Señor, porque sí hay posibilidades físicas. No las había, eran nulas completamente. Entonces, ¿de dónde le vino la fe a Abraham? ¿De dónde le vino la fe a Abraham para creer, hermanos? Porque el mismo que da vida es el mismo que da fe para producirla. Él creyó en esperanza contra esperanza. Así que la verdadera fe que justifica y salva es la fe que Dios produce en un muerto, no que sale del muerto. Del muerto no sale nada. Ahora, cuarta característica de esta fe. Versículo 20, por favor, hermanos. Versículo 20 dice... Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Ahora, esta fe, la fe verdadera, es una fe que crece y se fortalece. No solamente se origina, es una fe que crece y se fortalece. Una vez dada, dice, no se debilitó en esa fe. No se debilitó en la fe, ni dudó en incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y hermanos, esto no es una contradicción. Lo que estoy diciendo aquí es que no hay una fe
que se produce en alguien y puede crecer. No. La fe que Dios da debe crecer. Si es la verdadera fe, debe crecer. Hay una fe que no crece y que no toma fuerza. Hay una fe que no crece y no toma fuerza. De hecho, sería incorrecto llamarle fe, pero se usa así, como la palabra fe. Cristo lo mencionó en la parábola del sembrador. Miren, Lucas capítulo 8, versículo 13. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Reciben, creen, crecen y luego se apartan. Reciben la palabra, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Ahora, ¿qué piensan, hermanos, ustedes de creer por algún tiempo? ¿Creen que hoy dijeron, creyeron y el próximo domingo ya no creyeron? Hermanos, esta palabra está en un tiempo indefinido. Creen por algún tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Que hay verdadera fe en ellos? No. Lo que significa aquí, hermanos, es que hay personas que con el tiempo se autoconvencen de que son creyentes. Y por algún tiempo, un tiempo indefinido, no sabemos cuánto. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser incluso años. Se autoconvencen de que crecen. Pero luego se apartan. Así que, ¿cuál es la característica de la verdadera fe? La verdadera fe que Dios da se planta, crece y se fortalece. Se arraiga. Esa es la característica de la verdadera fe. Se mantiene arraigada, va creciendo y se fortalece. Porque la falsa fe de aquellos que dicen creer y se autoconvencen de que crecen por algún tiempo, y no sabemos cuánto es, se va a evidenciar. ¿Cuándo? Después de la prueba, se aparta. Se aparta. Así que la verdadera fe, hermanos, crece y se fortalece. Y no es que sea un diferente tipo de fe, más bien es una fe falsa. No es real, se le llama fe, pero solamente para ponerla en el plano de un entendimiento, de explicar de algo que es falso. Cuando algo es falso, no lo es en realidad, pero si hablamos de falsedad tenemos que darle un nombre. Y si decimos este auto es falso, bueno, en realidad no es un auto, sino es algo falso. Si decimos esta pintura es falsa, bueno, en realidad no es una pintura, es algo falso. Pero cuando estamos diciendo, hermanos, de fe, simplemente para darle el concepto adecuado, no es una verdadera fe, es falsa, no se arraiga, no crece, no se fortalece. Porque viene la prueba y se aparta, la dejan. Ahora, esta verdadera fe que crece y se fortalece tiene una característica final que le hace corroborar al que la tiene, esa verdadera fe, de que es la verdadera fe en Dios. ¿Cuál es? Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Esta fe que afirma o que dice que Abraham tuvo de no dudar por incredulidad, sino que fue fortalecido en fe, le daba gloria a Dios. Eso muestra que la fe verdadera no es pasiva, no es superficial, sino es perseverante, está centrada en Dios. Mientras la incredulidad tiene un enfoque con limitaciones humanas, la verdadera fe se enfoca en Dios, en su fidelidad, está arraigándose, está creciendo, está fortaleciéndose. La verdadera fe se enfoca en Dios y su fidelidad y resultantemente da gloria a Dios. Así que esta declaración final subraya que la salvación no exalta al hombre, sino a Dios. Y así es la fe que justifica. Entonces no es un mérito que nosotros podamos tener, sino es un medio por el cual Dios dirige nuestra nueva vida, nuestra muerte a vida, la dirige para su propia gloria. La verdadera fe resulta siempre en dar gloria a Dios. Siempre, hermanos. Siempre va a ser así. No va a depender de las circunstancias. No va a depender de las situaciones en tu vida. Aun cuando te va mal, aun cuando pasa por tiempos de dificultad tremendos, finalmente darás la gloria a Dios porque esa fe es real y verdadera. No olviden ustedes, hermanos, a Job mismo. Él ni siquiera sabía por qué le estaba pasando esto.
Un hombre que había hecho todo lo correcto, lo que había, de acuerdo al Señor, había hecho todo lo correcto y de pronto comenzó a perder todo. Y luego vienen amigos supuestos de él y comienzan a difamar y a decir un montón de cosas contra él. Y has hecho esto, has hecho lo otro y aquello. Y comienzan a decir contra él. Pero lo que sí hizo Job, finalmente, que su fe era real y verdadera, es que en el tiempo de toda esa situación adversa, él glorificó a Dios. Su fe estaba arraigada, creciente y fortalecida. Y la evidencia es que dio gloria a Dios. Las pruebas no las podemos evitar, hermanos. Los tiempos difíciles no los vamos a evitar. Yo quisiera evitarlos, quisiera que cosas no estuvieran pasando. No los podemos evitar. Pero donde se va a verificar, hermanos, si nuestra fe es real y verdadera, es que al final de ello tú glorificarás a Dios, sea cual sea el resultado. Glorificarás a Dios. Porque esa es la fe real, la fe salvífica. Ahora, vamos a culminar, hermanos, porque nos da una última característica de la fe de Abraham. Entonces hemos visto hasta ahora que la fe verdadera, la fe de Abraham, que todo creyente debe tener, es la fe que se pone en Dios en primer lugar. Solamente Dios. No es una fe abstracta, no es una fe perdida, una fe superficial. Es una fe que se pone en Dios. En segundo lugar, es una fe que se produce en el muerto y no que el muerto la produce. Es una fe también en lo imposible, no sobre las cosas posibles. Y es una fe que crece y se fortalece. Si la verdadera fe va a crecer y se va a fortalecer y va a permanecer. Ahora, esa fe es una fe cuyo propósito es hacer manifiesto el poder de Dios. Esa fe es una fe que su propósito es hacer manifiesto el poder de Dios. Vean el versículo 21, por favor. Versículo 21 dice, plenamente convencido De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que la fe verdadera es la fe que muestra el poder de Dios. Pablo tiene, hermanos, en mente de manera inmediata la promesa del nacimiento de Isaac. Esa es la mente que Pablo tiene en este momento al decir esto. Acerca de Abraham, la promesa del nacimiento de Isaac. Algo humanamente imposible, ya lo hemos visto, debido a la condición de Abraham y de Sara. Pero esa promesa, hermanos, no es la única promesa que está puesta ahí, porque forma parte realmente de una promesa todavía mayor. Una descendencia que el Señor le prometió no solamente de un hijo, sino una descendencia innumerable. Y no solamente eso, en esa descendencia iba a ser de bendición y de ahí también vendría la redención para los creyentes. Así que la promesa de Isaac no estaba solamente en que Abraham creyó que tendría un hijo. No, estaba implícita toda la promesa más grande, mayor de toda esta. Serás de bendición a todas las naciones. Y de aquí vendrá el Redentor en todo ello. Así que la promesa dada a Abraham formaba parte de una promesa grandiosa. Por eso cuando Pablo dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo prometido, está afirmando que Abraham confió en el poder de Dios para traer vida de la muerte y cumplir todo su plan redentor, comenzando primeramente con el nacimiento de un hijo que era imposible tenerlo. Así que él creyó, porque de ese hijo vendría precisamente la línea por la cual Dios traería toda la bendición para todos nosotros. Así que no solamente creyó en poder tener un hijo, sino creyó toda la bendición que implicaba esto. Abraham estaba plenamente, lleno completamente de convicción de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Y aquí se afirma que el objeto de la fe es el poder de Dios y no nuestra capacidad humana. Ese Dios es el mismo que sigue dando vida a los muertos, como ya hemos visto en el versículo 17. Así entonces la fe salvadora descansa en un Dios que no mejora, hermanos. Esta fe no mejora al pecador. No lo mejora. Esta fe salvadora y justificadora no mejora al pecador, lo resucita, lo hace nuevo. Como nos enseña Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice Ezequiel 16:6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, diga, ¿qué dice? Te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. La sola orden del Señor, vive. Y se alumbró, hermanos, en nuestra vida un nuevo tiempo, un nuevo momento, una visión diferente. Vive. Así que, hermanos, el poder y la plenitud del convencimiento de Abraham no estaba en que Dios iba a mejorar las condiciones, iba a dar vida. Donde era imposible, donde no era posible, Dios dio vida. Esta es una obra sobrenatural del poder de Dios. Así que, hermanos, la fe verdadera, hermanos, es una fe que manifiesta públicamente el poder de Dios. Y de eso, hermanos, no lo va a decir, no lo diremos nosotros, lo dirá la gente que nos ve. ¿Es realmente una manifestación del poder de Dios? ¿Eres realmente tú una manifestación de ese poder de Dios? ¿O sigues con las mismas cosas, las mismas situaciones de siempre, las mismas problemáticas de siempre, los mismos vicios de siempre? Solamente le cambias de nombre, solamente lo justificas todo lo que tú quieres, pero sigue siendo lo mismo. La gente no puede ver en ti ese poder de Dios. ¿O somos realmente un ejemplo vivo de la fe que justifica? Porque esta fe que justifica manifiesta el poder de Dios. Y Pablo concluye, hermanos, nuestro pasaje con el versículo 22. ¿Cómo concluye Pablo? Nada más concluimos. Ya vimos las características de la fe, hermanos. Una fe que se pone en Dios, no es abstracta. Una fe que es sobre lo imposible, no las cosas posibles. Una fe que se produce en el muerto, no que el muerto la produce. Una fe, hermanos, que hace visible el poder de Dios. Ahora, ¿cómo culmina Pablo esta verdadera fe? La fe que justifica. Ahora, puede ser, hermanos, que esta mañana, como es posible, muchos simple veamos esto como una sencilla clase de lo que es la fe verdadera. Pero si tú no lo analizas, no te autoanalizas a la luz de la fe de Abraham y no tienes esa misma fe, entonces habrá que reconsiderar la fe que decimos tener. ¿Cómo culmina Pablo el versículo 22, hermanos, esta parte, al decirnos que la fe es el único medio por el cual da vida a Dios a un muerto? Versículo 22, leamos, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y aquí concluye Pablo su explicación de la fe verdadera que justifica y que salva a un hombre que está muerto espiritualmente. Como resultado de esta fe le fue contada por justicia. Esta es la conclusión inevitable. Dios, hermanos, acredita justicia al que cree, pero no es una justicia propia, es una justicia producida en Él. No es recibida por medios humanos ni suyos, sino por medio de la fe. Y aquí se establece el principio fundamental de todo el Evangelio, hermanos. Un hombre espiritual muerto es incapaz de justificarse, de ser declarado justo delante de Dios única y solamente lo puede hacer por confiar en Dios, por tener fe en Dios. Así entonces la justificación no es una recompensa para nuestras vidas, sino un regalo de la gracia y la bendición y la misericordia de Dios que está basada en la fe que Dios nos ha dado. Mi pregunta es, ¿tenemos esta fe? ¿Realmente tenemos esta fe? Porque Pablo no escribió aquí para rellenar el capítulo 4 con algo más. Pablo lo puso aquí para que todos nosotros entendamos cuál es la verdadera fe. ¿Cuáles son las características de la verdadera fe? Y si es así, entonces podemos decir, hermanos, que debemos dejar de medir nuestra esperanza por las condiciones que tengamos y debemos medirla por la manifiesta obra del poder de Dios. Muchas veces, hermanos, tenemos ansiedad espiritual porque surge en nosotros que medimos las condiciones, las posibilidades
Pero si no entendemos que nuestro cuerpo ya como muerto es imposible que haga algo, entonces debemos comenzar a mirar a Dios que da vida a los muertos. Y la paz de todo creyente en dificultades y en adversidades crece cuando su confianza deja de estar en su desempeño, en sus posibilidades y se afirma en el carácter inmutable de Dios. Él no cambia. Él no cambia. Le decía la semana pasada que cuando yo leo los salmos, siempre llego, hermanos, a una apropiación de mi propia vida, en mi vida. Cada vez que escucho al salmista decir cómo tantas y tantas personas, dice, me aquejan, se burlan, me persiguen, y luego clama el salmista de lo profundo, a veces con un cierto dejo como de reproche, diciendo, Dios, ¿dónde estás? Pero luego concluye, como dice, hasta que entré en tu santuario, comprendí. Vuelvo a ese santuario de la fe, de la relación con Dios. Y no hay nada que aunque mis piernas tiemblen, me puedan mover de la roca en que estoy puesto. No hay nada en la vida que aunque el cuerpo se deteriore y se canse, nada me puede mover de la roca en la que estamos firmes. Nada. Así que, hermanos, entonces vivamos por fe cada día recordando cómo fuimos salvados, cómo fuimos justificados. Y que Dios nos ayude a amar lo que Dios nos ha dado, la fe. Una fe que no es de todos, una fe preciosa y grandiosa. Vamos a orar, por favor. Acudimos a ti, Señor, entendiendo que la única manera como nosotros pudimos llegar a ti, de conocerte, es por la fe misma que nos diste, porque un día proclamaste y dijiste, vive. Y resucitamos, Señor, de entre los muertos. Y volvimos a una nueva vida en Cristo. Y nos das ahora la capacidad de que esa fe crezca, se arraigue y se fortalezca. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes en esa fe, a gozarnos en esa fe, a echar mano de esa fe, que no es nuestra, sino regalo tuyo. Yo te ruego, Padre, que en esta mañana cada uno de nosotros hagamos un autoanálisis de la fe de Abraham y la comparemos con nuestra fe. Si es real, si es verdadera, si estamos en ella. Ayúdanos, Padre. Rogamos en esta mañana tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, de nuestro servicio en esta mañana. Pónganse por favor de pie. Vamos a orar por las ofrendas. Al culminar, hermanos, en este momento, cuando culminemos el canto y